que se pudo conectar. Lo que pasa es que vi que un primer paso para detener la contaminación del aire es entender el paisaje. Pero ahora que lo pienso bien, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Primero, debemos tener en cuenta que el paisaje es un producto social y dinámico. ¿Social y dinámico? Me refiero a que sus formas son naturales muchas veces, pero otras son consecuencia de la intervención humana. Con esto quiero decir que las sociedades modelan el paisaje según sus costumbres, necesidades, cultura y tecnología. Entiendo. ¿Y qué hay de la posibilidad de leer el paisaje? Quisiera entender mejor cómo hacerlo y, sobre todo, ¿qué tiene eso que ver con la contaminación del aire? Tiene mucho que ver. La contaminación del aire se da a raíz de distintas actividades humanas que se desarrollan en el paisaje y a su vez lo modifican. Por ahí va la cosa. Entonces, para entender cómo frenar la contaminación del aire, tendría primero que leer el paisaje. Así es. Y para leer el paisaje hay 5 pasos. El primer paso consiste en identificar el orden o configuración de la naturaleza. Es decir, mapear a sus distintos elementos y cómo estos se relacionan entre sí. El segundo, en identificar el orden de las sociedades, es decir, fijarnos en los elementos sociales que se muestran en el paisaje. Luego, tenemos que analizar el orden espacial. En cuarto lugar, reconocer las dinámicas y finalmente reconocer las limitaciones del paisaje y las posibilidades de mejora. ¿Y podría explicar de nuevo, pero paso a paso? Sí, claro. El paso número 1 es describir de manera detallada cada uno de los elementos naturales que componen el paisaje. Por ejemplo, relieve, hidrografía, suelos y tiempo atmosférico. Este último se entiende como el momento y lugar determinado que definen el estado de la atmósfera. Y para ello se debe tener en cuenta la temperatura, humedad, nubosidad, viento, entre otros. Para determinar los elementos naturales del paisaje, es necesario que contesten las siguientes preguntas. ¿Qué hay? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Y cómo sería eso aplicado a un caso real? Te muestro. Probemos con una lectura del paisaje de Huamachuco. Observemos bien esta foto e identifiquemos las formas del relieve. Tenemos a los valles, las montañas, las laderas, los cañones, los cerros, las mesetas, los acantilados. También a los cuerpos de agua, los ríos, las quebradas, los lagos, las lagunas, los nevados. Finalmente, toca ver los tipos de vegetación natural, los bosques, los matorrales, los pastizales, etc. Pero no solo los identificamos, sino que también debemos describir su forma, cantidad y distribución en el espacio. ¿Y cuál sería el siguiente paso? En el segundo paso, identificamos el orden de las sociedades. Aquí encontramos a las viviendas, edificaciones y construcciones como canales, cercos, torres, caminos o vías. También identificamos las actividades económicas realizadas como cultivos agrícolas y forestales. Finalmente, también se pueden reconocer zonas de minería, pesca y comercio. Si ves bien el paisaje, en la parte baja están las viviendas y edificaciones, mientras que en la parte alta tenemos a los cultivos. Y también mencionó que el tercer paso es identificar el orden espacial, ¿no? ¿Cómo es eso? Se refiere a la configuración del paisaje que responde a ciertas características que la población que lo habita ha priorizado o que ha tenido que aceptar por condiciones naturales. En esta etapa de la lectura se debe responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? Te muestro con un ejemplo. Aquí tenemos nuevamente a la ciudad de Huamachuco y podemos ver que se ha asentado en la zona plana, porque es más fácil construir y movilizarse en terrenos de ese tipo, ¿cierto? Por otro lado, las áreas más extensas de cultivos forestales se ubican en las zonas inclinadas.
Posiblemente se deba a que los árboles resisten esa inclinación y pueden crecer en zonas poco accesibles. Ah, ya. Y con estos 3 pasos, creo que ya tenemos suficiente. Casi lo suficiente. Recuerda que nos faltan 2 pasos más para leer el paisaje adecuadamente. ¿Verdad? ¿Cuál sería el 4º paso? Este es el paso en el que reconocemos las dinámicas. ¿Dinámicas entre quiénes? Entre las personas y la naturaleza, entre los elementos de la propia naturaleza. ¿Y qué preguntas tendríamos que hacernos? Con el nivel de información que se ha obtenido en los anteriores pasos, podemos preguntarnos, ¿cómo habría sido antes ese paisaje y cómo será en el futuro? Y a ver, pensando nuevamente en Huamachuco, ¿cómo sería ese proceso? En el pasado, antes de que fuera poblado, teníamos solo a las montañas, al río y a las quebradas, cubiertas de vegetación silvestre. Si pensamos en el futuro, podría ser que la explotación minera transformaría el cerro donde se encuentra el mineral. Pero hay que notar que la transformación más grande se debe al asentamiento de la población. Y esto tendría un impacto en la calidad del aire, ¿cierto? Así es, y este sería nuestro 5º paso. Identificar las oportunidades y problemas en el paisaje. Por ejemplo, la zona minera se encuentra muy cerca de la ciudad, lo cual puede tener un impacto en la vida de las personas debido al polvo, la contaminación del aire o del agua del río. Por otro lado, si pensamos en las oportunidades, podríamos identificar que en la zona existe un suelo rico y buen clima para la agricultura y la actividad forestal, así como un potencial turístico. Pero, ¿y qué se hace para tratar de solucionar los problemas? En ese caso, se podría recomendar a las autoridades que verifiquen la calidad del aire y agua para que tomen las medidas necesarias. Actualmente existen estándares de calidad para evitar consecuencias graves en el ambiente. Claro, esto es clave, porque la contaminación genera problemas en la salud, ¿cierto? Sí. La Organización Mundial de la Salud señaló en el 2018 que 9 de cada 10 personas en el mundo respira aire contaminado. ¡Ah, son muchas personas! Y eso no es todo. Se estima que alrededor de 7 millones de personas mueren cada año por la exposición a partículas finas en el aire que penetran profundamente en los pulmones y el sistema cardiovascular. ¿Y eso qué enfermedades genera? Accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas e infecciones respiratorias, incluida la neumonía. Estas son enfermedades muy graves. Así es, por eso es importante que practiquemos la lectura de nuestros paisajes. Así seremos capaces de identificar, analizar y reconocer los problemas que afectan a nuestras comunidades, buscando soluciones para enfrentarlas. Gracias por su ayuda. Nos vemos.